Muy buenas tardes, bienvenidos al Café de las Cuatro, Conversatorios en Contexto, un espacio de la Secretaría de Educación de Fusagasugá abierto a la comunidad educativa. Gracias por estar en esta cita todos los jueves a las 4 de la tarde, en donde además de un café vamos a compartir experiencias de trabajo pedagógico con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas a través de las redes sociales y bienvenidos a este espacio de maestros con maestros y para maestros. Para iniciar esta conversación que hemos titulado hoy Ser maestro y maestra, queremos dedicar unas palabras para recordar algunos de nuestros maestros y amigos que en las últimas semanas han partido. Entonces, le doy la palabra a mi compañera Sol para que iniciemos con estas palabras. Búscalo tú. Al profesor Álvaro Villalobos Chacón, cundinamarqués, oriundo de Pasca, hizo la primaria y secundaria en su municipio, titulándose normalista en 1977. Posteriormente hizo su pregrado en la Universidad del Bosque, graduándose como licenciado en Arte y Folclor. Su labor docente la inició en 1979, cuando se vinculó a una de las instituciones educativas de su tierra en la vereda Juan Viejo. Al llegar a Fusagasugá, lo recibieron las aulas de la concentración Refugio Infantil, hoy una de las sedes de la Institución Educativa Municipal Ciudad Ebenezer, donde culminó su docencia después de 20 años de brindar su vocación por la enseñanza en esta ciudad. Fue un ser humano íntegro, excelente hijo, hermano, amigo, padre, compañero y sobre todo excelente docente. Su nobleza y firmeza siempre le caracterizaron con la sonrisa presta y don de servicio. Al docente Ricardo Erwin Vanegas Rodríguez, licenciado en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, especialista tanto en lúdica educativa de la Universidad Juan Castellanos como en educación ambiental y desarrollo a comunidad universitaria, también de la Universidad de Cundinamarca. Además de desempeñar su labor docente desde 1995 en la Institución Educativa Municipal Técnica Acción Comunal, fue docente en las universidades de Cundinamarca y Manuela Beltrán. Apasionado por el ciclismo, representó al municipio a nivel nacional y participó en los Juegos del Magisterio y Contraecún. A ellos y a todos los maestros y maestras que esta pandemia lamentablemente se nos ha llevado, todo nuestro reconocimiento y homenaje en esta fecha tan especial que es el Día del Maestro, por su labor, por su encomienda, por su compromiso, por el corazón que le ponen día a día para entregar lo mejor de sí a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y en este caso de nuestro municipio de Fusagasugá. Muchísimas gracias por estas palabras. Saludar a los compañeros de estas dos instituciones, a las familias también y a todos por esta situación por la que estamos pasando. Bueno, hoy hemos querido invitar a este espacio a tres maestros que trabajan en diferentes lugares de nuestro departamento de Cundinamarca y los van a acompañar tres estudiantes. Muchas gracias por estar aquí, maestros. También a los estudiantes, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y a continuación queremos darle la bienvenida a Floralba, a Julio y a William y a sus invitados. Entonces, pues bienvenidos y nos van a presentar con quién vienen acompañados el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Floralba Vázquez Rodríguez, soy docente del Colegio Distrital Alquería de la Fragua. Llevo como docente 33 años, de los cuales 27 elaborando con el magisterio. Y el día de hoy me acompaña una excelente estudiante llamada Isabela Jiménez.
Bueno, muchas gracias a Floralba y bienvenido a Isabela. Le damos la palabra al profesor Julio. Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Hernán Garnica Garnica, soy docente de la institución educativa departamental Francisco José de Caldas, de la sede Escuela Rural Capotes. Tengo como experiencia relativamente, soy nuevo en la docencia, tengo como experiencia 12 años. El estudiante que me acompaña fue un estudiante que estuvo conmigo cuando yo llegué ahí a Biotá, porque ahora estoy ubicado ahí en un Biotá. Él es Brian Steven Borges Cruz. Muchas gracias, Julio, y bienvenido también a Brian. Le vamos a dar la palabra a William. Buenas tardes, William. Buenas tardes, Giovanni. Un saludo para todos los que acompañan este evento y para quienes nos siguen a través de Facebook. Mi nombre es Williams Alberto Reirán Rincón. Yo soy docente del Instituto Técnico Industrial de aquí de Fusagasugá. Trabajo toda mi experiencia pues ha sido principalmente en el área técnica. En el Instituto Técnico me desempeño como docente de la especialidad de Diseño y Desarrollo Digital. Llevo trabajando 18 años, o sea que yo diría que estoy todo a medio camino, ¿cierto? En el magisterio. Principalmente con la media técnica he trabajado, tengo experiencia con el programa de adultos, tuve la posibilidad de trabajar con los internos del centro penitenciario de aquí de Fusagasugá. También me he desempeñado como tutor y catedrático en el ámbito universitario, en los niveles de pregrado y posgrado. Y la persona que me acompaña es el estudiante Sergio Andrés Cative, del Instituto Técnico Industrial. Él es estudiante de mi taller técnico y además representa a los estudiantes del colegio en el consejo directivo de la institución. Bueno, tenemos unos invitados maravillosos, como son nuestros maestros de diferentes lugares, como Biotá, Bogotá y Fusagasugá, y también pues los estudiantes que más tarde les vamos a dar la palabra. Bueno, para comenzar esta conversación en el contexto de una celebración tan importante como el Día del Maestro, y hemos querido desde la Secretaría de Educación hoy hacer este café para hablar lo que significa ser maestro y maestra en las condiciones y en la actual parte de la historia que nos ha tocado vivir y los retos que tenemos también como maestros. Entonces, pues yo quiero pedirles a estos invitados, a William, a Julio y a Floralba, como ir tiempo atrás y queremos iniciar para que ustedes nos cuenten cómo eran cuando eran estudiantes y qué recuerdo tienen de esa época. Entonces, pues vamos a dar la palabra a Julio, posteriormente a William y luego a Floralba. La época de estudiante, pues no hace mucho tiempo, no ha pasado mucho tiempo. La verdad, como estudiante, tuve la oportunidad de estudiar aquí en Bogotá, en un colegio privado, el gimnasio George Berkeley, del cual estoy pues muy agradecido y muy orgulloso de ser parte de esa promoción porque hice ahí toda mi primaria y todo mi bachillerato. Arranqué ahí desde preescolar y terminé en 11 en la misma institución. Como estudiante, fui un estudiante tranquilo, pues, pues ahorita me doy cuenta que aprendí sin escribir tanto, la verdad, no necesitaba escribir tanto, sino más bien era como poner demasiado cuidado en las clases y eso lo apliqué a mi vida y pienso que es lo que hoy en día trato de inculcar en mis estudiantes, en mis niños, que es aprender a hacer procesos de aprendizaje verdaderamente autónomos, donde yo aprendo porque quiero y pienso que es enamorarlos de la escuela, es enamorar a mis estudiantes de la escuela, que se sientan cómodos, que sientan ganas de ir a la escuela y de esa forma, de mi experiencia como estudiante, he venido forjando mi experiencia como docente y como formador en las instituciones educativas en las cuales he estado. Muchas gracias, Julio. William, ¿qué historia nos va a contar de su época de estudiante?
Bueno, yo era ese tipo de estudiante que ahora llaman los chicos el nerd, ¿sí? Pues, digamos, era el estudiante que siempre llevaba las tareas, que se esforzaba por hacer los trabajos. Recuerdo que desde muy pequeño siempre fui una persona autónoma, entonces digamos que no necesitaba que mis papás estuvieran ahí como muy pendiente de que estuviera haciendo las tareas y los trabajos. Eh, Sin embargo, pues trataba de llevarme como muy bien con mis compañeros porque pues el estudiante como juicioso del curso, los demás lo ven como el lambón, ¿cierto? Lo llaman, bueno, no sé, de pronto Sergio ahora se acuerda y Sergio Andrés y me dice cómo le dicen a esos estudiantes, ¿cierto? Pero yo no decía como, bueno, yo soy el único que traje la tarea, no, trataba de compartir con mis compañeros, de ser generoso, de pronto facilitarles, si ellos no han podido hacer la tarea, pues yo les ayudaba y les prestaba la tarea y creo que eso me ayudó también a desarrollar, digamos, eso que llaman ahora las habilidades blandas, que le permiten a uno relacionarse de mejor manera con los demás, trabajar en equipo, ser solidario. Y de mi época de colegio, pues no, nosotros hicimos, yo soy orgullosamente lozanista. Yo hice mi primaria del municipio de Silvania por el trabajo de mi papá, pues él tenía que trasladarse de una ciudad a otra. Y el bachillerato lo hice aquí en Fusagasugá, todo el bachillerato en el Carlos Lozano, en la jornada de la tarde. En esa época la jornada de la tarde era completamente masculino. Y recuerdo mucho, bueno, mis compañeros tenía unos compañeros muy traviesos en todos los grados, desde sexto hasta undécimo, pero recuerdo muchísimo una experiencia y recuerdo mucho al profesor con el que viví esa experiencia, el profesor Jaime Puerta, la verdad. No tengo idea qué fue de él, espero que todavía se encuentre vivo y muy bien de salud. Él era mi profesor de sociales en el grado noveno, yo estoy hablando de no hace mucho, dijo el profe Julio, no hace mucho, en el año 1993. En ese año se hizo un censo, no sé si Giovanni, el profe Julio, la profe Floralba lo recuerdan. Y ese censo, las personas que estuvieron encargadas de recopilar la información, éramos nosotros los estudiantes de noveno, décimo y undécimo de esa época. Y yo recuerdo mucho esa experiencia bastante enriquecedora. Y recuerdo mucho al profesor porque a pesar de ser muy estricto y uno a veces con los profesores que son como tan estrictos, esos profesores que uno siente miedo de hablarles o conversarles, pues uno, digamos, no es con el que mejor relación tienen. Sin embargo, esa experiencia, ahora que soy docente y lo miro en perspectiva, el compromiso que el profe tenía con el trabajo que él hacía. Y él se tomó la molestia de prepararnos muy rigurosamente, cómo teníamos que diligenciar los formularios, cómo teníamos que tratar con las personas, entrevistarlas, preguntarles. Y él nos hizo una experiencia previa. El Carlos Lozano queda aquí en Fusagasugá sobre una avenida principal que se llama Manuel Humberto Cárdenas. Y frente al colegio hay un sector bastante comercial. El profe habló con todas las personas de los lugares cercanos al colegio y les pidió el favor que nosotros pudiéramos ir allá a practicar con ellos. Entonces a nosotros nos daban los cuadernillos de borradores. Y entonces dice uno, yo creo que eso es lo que nosotros llamamos hoy en día el aprendizaje por competencias, lo que llamamos nosotros
lecturas que de pronto ya no eran de pronto del mismo agrado, pero me parecía muy rico leer. En general, pues recuerdo bastante con afecto la escuela pública. Yo hice mi primaria en colegio público y el bachillerato en privado, pero mi felicidad era mi escuela. Era líder en quinto de primaria en el área de deportes, en básquetbol, entonces para mí eso era muy importante. Y de pronto ese cambio al colegio fue un poco brusco en cuanto a que ya no había esa especialidad en deportes, entonces esa parte fue un poco complicadita. Pero en general, pues la experiencia más significativa, digamos, en ese momento fue en grado 11 poder alfabetizar, y creo que ahí fue donde me acerqué realmente a este ambiente de pedagogía, porque pues mi colegio era comercial. Entonces, eh, esa experiencia con personas mayores fue la que yo creo que me orientó a que eso era lo que a mí me gustaba, porque yo veía que en el colegio no me gustaba para nada la contabilidad, no me gustaban de esas áreas, pasaba en alto las otras asignaturas, taquigrafía, mecanografía, técnicas de oficina, pero contabilidad no me gustaba. Cuando salí del colegio, pues obviamente salí a trabajar en oficina, pero eso fue traumático, 2 años que para mí me sentía, definitivamente eso me ayudó para acabar de resignificar que lo mío era la pedagogía. Entonces esa experiencia muy bonita alfabetizando con personas mayores fue lo que definitivamente yo creo que me convenció que esta era mi profesión, y pues era trabajar con gente mayor, con un señor que me llegaba pues así como alguna anécdota. Había uno de mis estudiantes que era un señor mayor, yo creo que tendría 60, 65 años, don Manuel, el respeto, porque eran personas mayores y era don Manuel, y llegaba con sus cervecitas ya, pero él tenía todos los deseos de aprender, él quería aprender a sumar, pero eso sí, el dinero lo manejaba muy bien. Entonces, pensaría que ese es el mejor recuerdo que tengo de esa época. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a ustedes por contar esas experiencias tan humanas, porque a los profesores así nos veamos bravos, serios, detrás hay un ser humano con una historia, y como decía Julio, los profesores no fuimos estudiantes en el pasado, sino que también seguimos siendo estudiantes, algunos más juiciosos que otros, y también profesores que ofrecen oportunidades y experiencias para sus estudiantes en la vida, y yo creo que esto es muy importante que ustedes nos han mencionado. Vamos a darle la palabra a los invitados también, a los estudiantes, y les queremos preguntar, tanto Sergio como Isabela y como Brian han sido estudiantes de ustedes, han sido sus profesores. Entonces queremos preguntarles qué les ha impactado ellos de ustedes como profesores y como personas, y si nos quieren contar alguna anécdota de, digamos, de la interacción con ustedes como en esa relación de profesores y estudiantes, pues también la pueden contar. Entonces le vamos a dar la palabra a Sergio Andrés, y luego le damos la palabra a Isabela y luego a Brian. Entonces, Sergio Andrés, puedes abrir la cámara y cuéntanos qué te ha impactado de tu profesor William. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Pues la verdad, con el profe Rairán tengo muy buena experiencia. Él, la verdad, llevamos 2 años de trabajo, pues él es mi profesor del área técnica, yo pertenezco al taller de desarrollos digitales, y la verdad, alguna anécdota que tenga con él así como graciosa, pues es de la primera vez que lo vimos, pues uno siempre va con miedo, ¿no? Uno es, al estar en un salón nuevo, al recibir una materia nueva, al estar con un docente nuevo, pues uno siempre va con nervios, ¿no? Más de que pues nosotros teníamos la expectativa de que de pronto iba a ser un profesor serio, un profesor estricto, por lo que pues es el área técnica, ¿no? Es un área importante. Entonces, pues al encontrarnos ya todos en el salón de clases, recordamos cómo entra un profesor no muy alto, tatuado con una gorra en la cabeza, comienza a hablarnos, a decirnos que él nos entiende, que él es buena gente, que él nos entiende porque también fue joven, también fue estudiante, y porque también tuvo pelo y se quitó su gorra y pudimos evidenciar que él es una persona que pues no tiene mucho pelo. Entonces nos causó una muy buena primera impresión, y de ahí en adelante pues el trabajo con él ha sido bastante chévere. Él es una persona muy dinámica, bastante agradable a la hora de tratar,
y sobre todo muy comprometido con sus estudiantes. Él trata de ayudarlos lo más posible. Muchas gracias, Sergio Andrés, por estas palabras de reconocimiento y de tu relación con tu profesor William. Le damos la palabra a Isabela. Hola Isabela, ¿cómo estás? ¿Qué recuerdo tienes de tu profesora Floralba cuando se conocieron? Pues sinceramente yo llevo, este año entré al colegio de la profesora. Es mi primera vez en virtualidad que interactúo con ella y pues había escuchado mucho de muchos familiares que estuvieron en este colegio y que pasaron por su grado, de que ella era una persona estricta y que no recibía cualquier tipo de actividad. De mucho susto, pues, esto, pero cuando la conocí no me pareció algo así. Me parecía que tenía una muy buena forma de ser, era estricta pero de un buen modo, y que su forma de explicar era asombrosa. Explicaba también que literalmente no había cosa que yo no le entendiera. Entonces yo no tengo con ella porque sinceramente soy nueva, pero la primera vez que la vimos, lo que más me dio simpatía era que llevaba una bufanda diferente. Los primeros 2 días llevaba una distinta y una diferente. Sí, Isabela, yo quería preguntarte, tú dices que eres nueva este año en el trabajo con la profe. ¿Se han visto físicamente o solo ha sido a través de la parte virtual? Físicamente no, solo virtualmente, no nos conocemos. Qué bien, qué bonita experiencia. Y bueno, Brian, bienvenido al Café de las 4, Brian. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con tu profesor Julio? Buenos días, buenas tardes, profe. Con el profesor Julio ha sido muy buena gente. Al modo de explicar, nos explica muy bien. Nos, no está, no es tan, tan bravo. Es bueno, explica bien. Ya he llevado hartos años con él, pero ya estos 2 años de secundaria ya no me ha tocado con él y es muy buena persona. Bueno, muchas gracias, Brian, por tu intervención. Bueno, vamos a volver a los profes y queremos en este espacio, digamos, complementar esas palabras tan bonitas y tan generosas de Sergio, de Isabela y de Brian. Y queremos ahora preguntarle a los profes cuál ha sido su momento más difícil o el más feliz en su historia como maestros y también qué le da sentido a la vida de un maestro. Entonces, comenzamos por la profesora Floralba. Bueno, entonces el momento más difícil iniciando fue el cambio del colegio privado al distrito. Realmente yo me presenté al concurso, pero no, o sea, fue todo como una aventura. Yo estaba en un colegio privado, entonces cuando me pasé de una vez todo, entonces no fue fácil. Yo estaba muy amañada en ese colegio. Entonces, bueno, llegué al colegio Guacamayas, no conocía sino hasta el 20 de julio y pues el cambio obviamente fue un cambio un poco fuerte en cuanto a las distancias, ¿sí? Pero cuando ya llego yo allá a este colegio, cuando llego allí y veo estos niños que lo reciben a uno con tanto cariño, con una sonrisa, como que eso definitivamente borró toda esa incertidumbre, todo ese, como toda esa, como un poco como pereza de ir, de trasladarme hasta ese sitio tan lejano en ese momento. Entonces me pareció que
ese fue el momento de pronto inicialmente más complicado. Pues la felicidad, digamos más que felicidad, satisfacción, cuando yo trabajé en Altos de Cazuca, en la Escuela Santo Domingo, la satisfacción de poder brindarles cariño, ayuda a estos niños, porque en ese momento hasta ahora estaban empezando a ocupar esos terrenos, estaba empezando a llegar gente desplazada por la violencia, por diferentes motivos. Cuando llego yo a ese colegio, sentí que tenía mucho que trabajar con esos niños. Lamentablemente solo pude trabajar allí un año. El sector era de todas maneras un poco pesado, pero creo que eso fue lo que me dio a mí motivación, sentí satisfacción haber podido hacer por esos niños, porque en esas condiciones en que ellos llegaban, ellos no tenían ni siquiera zapatos. El frío que hacía allí, nosotros los que llegamos ahí, los 3 profesoras, llegamos realmente a inaugurar esa escuela que van apenas subido ladrillos, no había ventanas y ahí se devolvía el viento. Entonces ya a las 7 de la mañana, y ese año fue cuando cambiaron a la hora Gaviria. Entonces imagínense, las 7 eran las 6, o sea, nos tocaba todavía llegar, caminar la montaña cuando no iba un carrito. Entonces yo pienso que es una motivación grande llegar y ver esa sonrisa y esos deseos de estos niños por aprender. Nos tocaba muchas veces, en esa época todavía había tiza, escribir incluso a veces en la pared, utilizarla como tablero, porque realmente no había ningún elemento para uno poder trabajar. La felicidad de ellos lo hacía uno feliz de ver que recogí un resto de libros de vecinos y los llevé allá y ellos tenían acceso a esos libros. Después no supe qué pasó, pero en su momento sacaron provecho. Entonces me parece que han sido diferentes momentos. Otro momento, digamos, o momentos, es cuando a mí me entregan un chico que, entre comillas, es el chico problema, y resulta que son niños conflictivos, y resulta que no, que lo que pasa es que siempre sabemos que detrás de ese conflicto hay un niño que tiene muchos problemas. Y la primera experiencia que tuve fue con un niño que lo primero que me dijeron era que tuviera cuidado, que le tuviera paciencia, porque el niño le pegaba a todas las niñas, obvio. La mamá me contó pues que desde que nació, desde que venía en el vientre, el padre había violencia intrafamiliar. Y cuando el niño empieza a recibir solamente saludos con abrazos y abrazos, pues qué satisfacción, y la recuerdo mucho con cariño, porque es que fue una de mis primeras experiencias cuando empecé, cuando tuve ese cambio de trabajar en oficina a colegio. Pues son satisfacciones, y yo creo que son más significativas en ese momento, como profesora iniciando en este campo de la pedagogía. ¿Y qué da sentido a mi profesión? Pues eso, me da sentido ver a los niños felices, tranquilos. He pasado por diferentes etapas, momentos como docente, pero a medida que pasa el tiempo y veo toda esta situación, definitivamente a una compañera le digo que mi pedagogía es del amor. Algún día lo dije molestando, y sí, efectivamente se necesita paciencia, comprensión, tolerancia con los niños. No estoy diciendo que hay momentos en que uno como que, Dios mío, pero lo que da sentido a mi profesión de ser maestro es ver la felicidad de un niño, saber que el niño tiene deseo de entrar a una clase, que está motivado. Entonces, pues yo pienso que ese es el motor, ¿no? Ese es el motor para uno seguir adelante, y ya. Bueno, muchas gracias, Floralba. Le damos la palabra al profesor Julio. Bueno, compañeros, momentos difíciles muchos, creo que muchos en nuestra vida y en nuestra labor como docente son muchos. Particularmente pienso que mi primera experiencia como docente fue muy dura. Llegar a la primera clase, dictar una clase, a saber que toda esa información, todo ese conocimiento que recibe uno en la universidad se vuelve nada en el momento en el que estás al frente de tus pupilos, y no sabes qué hacer realmente, porque la universidad te da tantas cosas y tanto conocimiento que la realidad es muy diferente. Entonces son esos primeros días donde te sientes, ¿será que sí estoy haciendo lo que debería estar haciendo? ¿Será que sí estoy por el camino? ¿Será que sí estoy donde debería estar? Particularmente mi primera experiencia grande la hice en el departamento del Guainía, en el corregimiento de San Felipe de Neri, abajo en la frontera Brasil, Venezuela, Colombia.
una experiencia que fue muy difícil, pero ahorita en este momento es muy enriquecedora y me llena de orgullo haber estado allá, haber cambiado la vida de algunos estudiantes de allá, saber que llegamos y cuando llegamos allá habían estudiantes, porque pues allá se manejan internados, habían estudiantes de 29, 30 años en séptimo, en octavo, y prácticamente eran estudiantes que tenían tu misma edad, y bueno, yo que les enseño, aparte de eso, un poquito el conflicto entre el lenguaje, que pues allá se manejaban 3 grupos culturales, los curripacos, los yerales, entonces, un poquito, bueno, parte de los brasileros, pero pues esa era como la lengua que uno más entendía, el resto pues ahí un poco complicado, pero esos son como momentos difíciles, igual siempre son muchos, pero vuelvo y digo, realmente se vuelven significativos y se vuelven momentos felices cuando pasa el tiempo y se da uno cuenta que que fueron superados y de la mejor manera. Experiencias significativas allá en el Guainía, hicimos pues yo soy geofísico de profesión, hicimos el primer campo de mini tenis del departamento con los muchachos, con la ayuda de los muchachos, se les enseñó un deporte que para todo el mundo es un deporte de la gente rica, de la gente pudiente, y se demostró que no, que se pudo trabajar allá, que se les llevó materiales a los muchachos y trabajaron de la mejor manera. Creo que fue un momento muy feliz para mí haber culminado ese proceso, ese proyecto, que hoy se vuelve también un momento difícil o triste porque pues pasó el tiempo y yo vine de allá y nos enteramos pues que el campo se acabó, ese campo lo acabaron porque llegó otro profe y acabó los procesos. Momentos felices aquí en la institución donde estoy, en la escuela rural Capotes, desde el primer momento que llegué a esa escuela, hace 6 años, conocí a este estudiante Brian y inmediatamente hubo un feeling entre los dos. Siempre ha sido una camaradería muy bonita, ha sido una experiencia muy bonita contar con él. Eh, Precisamente le decía ayer, te hago la invitación porque me alegra mucho y me siento muy contento de que me acompañes en esta charla y saber que ya está en séptimo y que es un estudiante que realmente se parece mucho a mí. De pronto por eso también lo escojo como mi invitado, porque es un estudiante que no es un estudiante, como lo decía el profe William, es un estudiante muy juicioso, la verdad. O sea, él no es muy juicioso, pero no necesita estar todo el día quieto para poder aprender. Él, todo lo que uno dice es muy receptivo, entonces creo que esa es una fortaleza que él tiene y creo que el ser de nosotros como docentes son ellos, los niños, el saber que los niños y los estudiantes, los adolescentes, el saber que nosotros día a día transformamos una vida, a un estudiante, una vida, una forma de ser, sin muchas veces decir mucho. Eh, Creo que yo siempre impacto donde llego o los muchachos impactan un poco por mis manillas, porque pues yo utilizo estas manillas en los 2 brazos y siempre ellos me preguntan, profe, ¿qué es eso? Las comencé a coleccionar y la verdad, siempre que llego a una clase o a un sitio nuevo con unos estudiantes nuevos, siempre lo primero que hago es explicar que para mí las manillas tienen un significado, ¿sí? No es una moda, no es simplemente por ponérmelas, no es porque se las vi a alguien, sino porque realmente me recuerdan a personas o lugares en los cuales he estado y eso hace parte de la labor de nosotros. Creo que ese es el ser y eso es lo que me mueve a mí, saber que llego a mi escuela y mis estudiantes me reciben con los brazos abiertos, saber que llego a la escuela y los papás también muchas veces me manifiestan que los niños tienen deseos de ir a la escuela a aprender, tienen ganas de ir a la escuela a estar con el profesor, porque creo que esa es la labor de nosotros, formar personas, formar estudiantes que realmente se sientan agradables, como lo decía la profe Floralba, creo que también me identifico mucho con esa pedagogía del amor y de pronto es el amor por la profesión, el amor por enseñar, porque definitivamente de todos esos momentos difíciles que inicialmente decimos, salen todas estas cosas y todas estas experiencias que nos hacen sentir que realmente personalmente no me equivoqué en escoger la profesión de docente,
no me equivoqué en ser formador de personas y en cambiar la vida de las personas. Muchas veces vuelvo y digo, sin necesidad de hacer mucho, sin hablar mucho, sino educar en base a la experiencia y en base a lo que uno es como persona. Definitivamente no hay que buscar, no se busca, eso no se busca, simplemente tú vas haciendo las cosas de la mejor manera y las cosas se van dando y vas transformando vidas y vas transformando estudiantes y te vas transformando tú porque igual la vida es un aprendizaje constante y creo que eso son como en resumidas cuentas lo que para mí es la labor de docente. Muchas gracias, Julio. Le damos la palabra a William. Gracias. Bueno, esta es una profesión de muchos sinsabores, ¿no? Y yo diría también que a eso le sumamos lo que representa ser docente en un país como el nuestro, pues una profesión que no es muy bien bien valorada a pesar de ese papel tan importante que nosotros desempeñamos en la sociedad. Pues hablar de momentos difíciles todo el tiempo, ¿no? Los que trabajamos en el sector público vivimos a diario pues la problemática social que tienen los estudiantes a nivel familiar y pues enterarse de esa realidad muy particular, de ese tipo de situaciones, deficiencias, necesidades que ellos tienen, digamos que afecta un poco. Sin embargo, para mí el momento más difícil en todo el tiempo que yo llevo siendo docente ha sido el último año. O sea, este tema de estar fuera de mi espacio, porque mi espacio, si bien yo soy un docente del área de tecnología, yo puedo decir que la tecnología es una herramienta, pero la tecnología nunca va a reemplazar la interacción humana. Por más que yo sea un defensor de todos los avances tecnológicos, la robótica, la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas, y a veces me deja una frustración el ver, por ejemplo, que en el colegio tenemos unos espacios con unas infraestructuras, una cantidad de dinero que se ha invertido. Yo miro mis equipos de cómputo con los que trabajo en mi laboratorio y la tecnología se va volviendo obsoleta, ¿no? Y yo digo, bueno, estos equipos llevan aquí guardados más de un año, cuando regresemos, ¿qué va a pasar con ellos? Cuando ya podamos volver a trabajar, seguramente ya no van a tener, las aplicaciones que están ahí instaladas ya no van a servir, no van a aplicar a lo que estamos trabajando. Me frustra también un poco el que yo sienta que no estoy cumpliendo con mi labor. Si bien Sergio resaltaba que soy una persona que escucha a los estudiantes, que trata de ayudarles con sus problemas a nivel de aprendizaje, pues yo sé que puedo dar muchísimo más, sé que los estudiantes también pueden dar muchísimo más de ellos y tal vez las circunstancias actuales no lo permiten, ¿sí? Yo obviamente entiendo la situación que vive el país, que vive el mundo con todos estos temas del cambio climático, de una pandemia, ¿cierto? Bueno, más que pandemia es una sindemia y que seguramente esto ha afectado a todos nosotros de una u otra manera y para mí pues ha sido y sigue siendo el momento más duro, digamos, lo que estamos viviendo, ¿no? Adaptarnos. Seguramente de esto vamos a sacar muchísimas conclusiones, vamos a sacar muchísimos aprendizajes, eso nos va a permitir ser unos docentes diferentes cuando regresemos al aula, también le va a permitir a los muchachos aprender de esto, ¿cierto? Y vivir de alguna forma cuando ellos tengan que regresar otra vez al mundo por fuera de sus casas. Pero bueno, mientras tanto, pues yo la verdad lo sufro un poco. Y lo que a mí más me produce felicidad y que también le da sentido a lo que yo hago definitivamente es la gratitud. Yo, digamos, entiendo como docente del área técnica que pues no todos los estudiantes tienen, digamos, el mismo gusto, la misma pasión por lo que nosotros hacemos. Yo en mi caso soy ingeniero electrónico y siempre he estado en el mundo de la robótica, en el mundo de la programación, en el mundo del desarrollo de software, ahora más con el tema del diseño digital, multimedia, y pues a mí me apasionan todos estos temas y yo trato de alguna manera que a mis estudiantes también les apasione. Pero
entiendo también que cada uno de nosotros somos un mundo y cada uno de nosotros tiene intereses, tiene deseos, tiene sueños, y yo trato de que mis estudiantes, si bien de pronto no les apasiona el tema, intenten aprender de la interacción con sus compañeros y de la interacción conmigo. Encontrarme con un exalumno años después, o que un exalumno me busque, me escriba, me contacte para decirme, profe, es que yo recuerdo que cuando estábamos en el colegio vimos esto, porque yo fui por muchos años docente de electrónica, y yo necesito resolver este problema. Y entonces yo, sí, hola, ¿cómo estás? Y me cuentan, y bueno, ¿qué ha sido de tu vida? No, yo soy profesional en determinado campo, trabajo con tal empresa, ahora me estoy desempeñando en esto. El solo hecho de que la primera persona que hayan pensado en contactar para resolver un problema haya sido yo, eso para mí es muy gratificante. Cuando hay estudiantes que se mantienen, exalumnos que se mantienen en contacto conmigo, que se preguntan cómo estoy, que quieren saber si estoy bien, si me enfermé, si no me enfermé, cuando ellos quieren compartir también parte de sus logros, de sus éxitos, y que me consideren, con pasados los años y ya con sus vidas hechas, me consideren un amigo, eso para mí es importantísimo. Cuando yo veo que en ellos, que la visión que yo tengo del mundo, la manera en como yo percibo las cosas, algo de eso, con algo de eso contagio a mis estudiantes, y que ellos se quedan un poquito con esa visión de la que yo tengo del mundo, eso para mí es suficiente para todos los días tener el ánimo y el compromiso de intentar hacer las cosas bien con ellos. Eso para mí es la mayor felicidad. Sí, muchas gracias a Floralba, Julio y a William. Y yo quiero tomar apuntes acá de unos elementos que me parecen tan potentes. Por ejemplo, cuando Floralba nos habla digamos, del conocimiento de los estudiantes y de sentir que se puede hacer algo por ellos. También como el profesor, digamos, se conecta con ellos para encontrar en ellos unas personas que necesitan de otra persona, en donde el profesor resulta una pieza fundamental en la vida. Para todos nosotros, cuando recordamos los maestros como hoy, siempre recordamos esos maestros que nos han transformado la vida. También destacar cuando el profesor Julio nos plantea todas las dificultades, los retos, pero especialmente algo clave, y es el conocimiento de la realidad y cómo esa realidad no nos agobia, sino que esa realidad nos plantea unos retos transformadores, como en un contexto, como él nos mencionaba, crear una cancha de tenis en donde digamos, nadie más lo había pensado, y cómo los profesores somos capaces de creer en eso y dar oportunidades a los estudiantes. Eso es una idea muy potente. Y obviamente cerramos con el aporte de William frente a que es una profesión a veces no tan valorada socialmente, pero que nuestros alumnos siempre reconocerán ese valor, y que también hay frustraciones porque somos seres humanos, pero también como esto nos da unas satisfacciones a nosotros en la historia y nos ayuda a fortalecer eso que somos como maestros. Como decía Floralba, como decía Julio y William, pues nosotros iniciamos siendo maestros y nos hemos hecho maestros es en la medida que hemos podido interactuar con otros. La formación como maestro no es en la universidad con el título, sino que nos hacemos maestros es en el aula, en las interacciones cotidianas. Vamos a pasar ahora y les vamos a dar la palabra a nuestros invitados, a Sergio, Isabela y Brian, porque me están haciendo unas preguntas aquí a través de las redes sociales, y hay dos preguntas, y pues les voy a hacer las dos y cada uno responde la que cada uno quiere. Nos preguntan por las redes sociales qué extrañan ellos del colegio. Ya llevamos más de un año sin ir al colegio y no hemos visto a nuestros profesores físicamente, y qué extrañan del colegio en este momento. Y la otra pregunta es si decían qué le quieren decir a sus maestros hoy, que celebramos en estos días el Día del Maestro. Entonces, ¿qué le quisiera decir hoy al profesor, a su profesor, en el día de hoy? Entonces,
pues no sé por dónde comenzamos. Vamos a dar la palabra a Brian. Brian está. Pues yo elegí la pregunta de, del colegio. Lo que yo más extraño del colegio es compartir con mis compañeros, con aprender más y y y qué y compartir con todos mis profesores y, y aprender más de ellos. Muchas gracias, Brian. Le damos la palabra a Isabela. Pues de las dos preguntas, la primera no me sonó tanto porque lo de eso de que si uno extraña al colegio literalmente o sus maestros, pues no sería tan seguro porque este año que yo entré y pues no he conocido físicamente a mi maestra o a mis compañeros, solo en la virtualidad. Pero lo que yo quiero es volver a ir porque los quiero conocer su personalidad, quiero hacer un entorno sociable con ellos. Eso es lo que me gustaría. Y hoy en el día del maestro del trabajo, me gustaría decirle que me gustaría mucho aprender sobre ella, que me encanta la forma en la que nos da información sobre todo, que su ejemplo es maravilloso para nosotros y que seguirla es algo que me gusta mucho. Bueno, muchas gracias, Isabela. Y Sergio Andrés, ¿tú cuál pregunta o si quieres contestar las dos? Pues bueno, en cuanto a la primera pregunta, si me preguntan qué extraño yo del colegio, me sería más fácil contestarles que no extraño, porque la verdad, en los 2 últimos años, pues que han sido virtuales, lo extraño todo, y es que dicen por ahí que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lo vi reflejado en esto. La verdad, yo no fui una persona muy emocionada de ir al colegio, pues por ciertas normativas que tiene mi colegio, como de cortes específicos de cabello o de la vestimenta única del uniforme. Entonces, pues ese tipo de cosas me decían a mí como que flojera. Pero ya cuando yo viví toda esta experiencia que estamos viviendo, me di cuenta que sí es una parte importante, que sí es un lugar que merece mucho respeto y que es un lugar que necesitamos. Más virtual es donde uno lo aprecia porque no es lo mismo. Uno presencialmente tiene la dedicación de un maestro enfrente que trata de explicar de la mejor forma, al que uno le puede consultar dudas y él va a acercarse a su puesto y va a decir, venga, le colaboro, que no entiende, cómo le explico, ¿sí? Pero virtual no. Y eso va muy en relación a la segunda pregunta y es, pues yo le diría a mis profesores gracias, no solo al profe William, sino a muchos otros profesores gracias, porque hacer esta labor de manera virtual y meterle la dedicación que se necesita a esto, no es fácil. Entonces, mi mensaje es ese, gracias a todos los profesores que han dedicado su tiempo a esto, porque no todos la tienen tan fácil. Y cualquier profesor podría, o cualquier persona que se considere profesor podría dejar una guía y mire usted cómo la resuelve, pero que un profesor tenga la tenacidad para ayudar a sus estudiantes, dice mucho de él. Bueno, muchas gracias a Sergio, a Isabela y a Brian por sus palabras acá. Bueno, ya entrando ya en los últimos minutos del café, para los profesores quiero plantearles también una pregunta y es lo siguiente. Hace unos días por redes sociales, digamos, asistimos a unas situaciones en las que un profesor o dos profesores por lo menos vi que se desencajaron en una clase virtual porque sus estudiantes colocaron símbolos o frases que estaban relacionadas con la situación que estamos viviendo con el paro nacional y con la movilización. La pregunta para ustedes es, ¿a ustedes se les ha presentado en una situación como esta o parecida? Y digamos, ¿qué deberíamos hacer los profesores cuando en una clase o sí, en cualquier situación se nos presenta una situación como esta?
Entonces vamos a dar la palabra a William, luego Floralba y luego Julio. Bien, pues a mí, digamos, una situación en la que un estudiante casi que de manera agresiva, uno podría clasificarlo también como violenta, digamos, interrumpe una clase para hacer activismo, no, pues no me ha pasado. Los estudiantes suelen ser muy respetuosos para expresar sus inquietudes, sus diferencias. Sin embargo, sí me pareció una situación muy importante para reflexionar con los estudiantes y precisamente en los días siguientes en los que yo tenía clase con mis grupos, yo lo comenté. Me parecía importante hablar sobre esos temas. Y yo les dije, porque yo digamos, durante esta época que hemos estado en trabajo en casa, y pues ya llevamos varias semanas que se han suscitado, digamos, estas manifestaciones sociales por todo lo que estamos viviendo aquí en el país. No soy un activista de tiempo completo, sin embargo trato en el aula y con mis estudiantes de crear espacios para hablar sobre esas cosas, discutir y que ellos reflexionen al respecto, más que tratar de que ellos piensen como yo pienso y como yo veo las cosas. Y consideré que era mi responsabilidad hablar sobre esas cosas en el espacio de clase y durante los primeros espacios. Sobre todo, quise que ellos vieran que también se pueden manifestar, ¿no? Y que si ellos aprovechan un espacio como el aula, bueno, en este caso un aula virtual, y ellos quieren, porque también es un espacio en el que ellos pueden conversar con sus compañeros, porque fuera de esos espacios, créanme que la mayoría de chicos no tienen ningún tipo de contacto. Eso también es algo que, digamos, en su formación política de los chicos es muy importante. Ellos necesitan también discutir esos temas entre ellos. Y si están presencialmente, pues es claro que va a surgir la situación para hablar sobre el tema. Y yo les abrí el espacio para conversar, porque me parece importante que los chicos, independientemente o de acuerdo al nivel educativo que ellos tengan, sobre esas cosas y se debe invitar. Y yo aproveché para decirles que cuando ellos tengan alguna inquietud son libres, porque bueno, yo trato de que mi aula sea un espacio democrático, aunque pues la mayoría de los chicos no expresan este tipo de inquietudes porque creo que nosotros, no sé, transmitimos una imagen de autoridad, casi diría yo que una imagen autoritaria. Entonces ellos no sienten como esa confianza de hablar y manifestarse, y yo creo que es un momento especial, ¿no? Del país, del mundo, de ellos mismos por lo que están viviendo, para que conversen de todo este tipo de situaciones, y yo sí considero que es importante que nosotros los docentes y los padres de familia también, sin importar cuál sea nuestra especialidad, nuestra orientación, digamos, profesional, el área que manejemos en el colegio, sobre estas cosas se debe reflexionar. Floralba. Sí, normalmente, diariamente, nosotros siempre con los estudiantes hacemos reflexión. Y ellos llegan siempre también de acuerdo a lo que esté sucediendo, ellos llegan a comentar, a hablar sobre ese tema. Entonces, pues nosotros durante estos días, por ejemplo, de las manifestaciones que se han presentado, nosotros hablamos de esto y les doy esa libertad de que ellos tienen todo el derecho a opinar, a pensar diferente, porque cada uno es un ser que se está formando en una familia con unos valores, unos principios diferentes, pero que todo debe ser bajo el respeto. Les trabajo bastante, que yo les digo enfatizando que tienen que ir a la fuente, es decir, que investiguen más, que lean, que no se dejen llevar por la televisión, todo el tiempo les digo, pero se da el espacio. O sea, a mí me parece que esto es importante. Antes de iniciar cualquier actividad que tengamos pendiente, yo lo primero que hago es escucharlos, porque precisamente el no estar en contacto directo, por lo menos virtualmente, los niños sienten ese acercamiento cuando se habla el uno al otro, cuando cada uno da su punto de vista. Entonces, todos los días nosotros hacemos esa reflexión o utilizamos un tiempo más larguito, depende de lo que esté sucediendo. Entonces, pues yo pensaría que como docentes debemos de no estar en esa posición como de
Pues claro, hay que tener en cuenta una cosa importante que es el respeto y la manera como se dicen las cosas. Pero como les digo, pues yo estoy con los pequeñitos, entonces pues con ellos hay un momento en que están en el buen momento, que se están orientando a que las cosas se deben expresar, a que tienen sus diferentes modos de pensar, pero que obviamente hay una manera de expresarlos o de decirlos. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Como darles esos espacios al diálogo, a la reflexión, a invitarlos a que tienen que ir un poco más allá de lo que simplemente escuchan a diario, y que ellos vayan teniendo una posición también, ¿no? Pensaría yo. Muchas gracias, Don Alba. Y Julio. Bueno, pues la verdad, a nosotros en primaria ese tipo de situaciones realmente son muy pocas. Ese tipo de manifestaciones de los niños no se dan muy frecuentes, pero sí se nos presentan otro tipo de situaciones donde debemos estar atentos a eso que dice la profe Floralba, a dejar que nuestros estudiantes y nuestros niños, por más pequeños que sean, comiencen a expresarse y no coartarles la posibilidad de expresar alguna idea o algún pensamiento propio que tengan. Creo que eso realmente es valorar no solo la formación del estudiante, sino al estudiante como persona, al niño como persona, porque muchas veces hablamos de que los niños son canzones, no dejan hablar, se la pasan hablando de un poco de tonterías y entonces nos sacan de nuestro ser, de nuestra clase, pero realmente a veces es importante dejarlos ser dentro de lo que nosotros como docentes tenemos como plan para ellos. Creo que lo que dice el profe William estoy muy de acuerdo en que nuestros estudiantes debemos enseñarles a manifestarse de la mejor manera porque desde pequeñitos tienen que aprender que hay cosas en las que no todo para mí está bien y no puedo estar de acuerdo con todo, pero las formas como se hace es lo que realmente importa y es valioso. Creo que eso es lo que hago en mi escuela con mis niños. De hecho, hace 8 días nos pasó una situación con la inundación que hubo ahí en Biotá y llegué, bueno, yo realmente la parte virtual no la estoy haciendo mucho porque no hay las posibilidades, trabajo en la zona rural y mis niños no tienen la posibilidad de acceder pues a conectarse todos los días o muy frecuentemente, unos porque no tienen el dinero, digámoslo así, la parte económica, y otros porque realmente donde están no hay señal, sí, no hay señal, a pesar de que estamos en Dinamarca, estamos muy cerca a todas, como digámoslo así, a las comodidades, pero hay partes todavía que no hay buena señal, entonces realmente, por ejemplo, hacer una reunión con ellos es muy complicada porque se les va la señal, profe, no me puedo conectar, entonces pues la decisión que tomé desde el año pasado realmente, pensando en lo que decía el profe William de lo que es de la parte difícil, de los momentos difíciles, creo que para mí fue una oportunidad de comenzar a formar a mis niños de otra forma, a cambiar como docente, a cambiar mis prácticas como docente. Entonces lo que opté fue por ir, el año pasado estaba yendo cada 15 días a llevar las guías físicas, a llevarlas, de hecho muchas veces fui hasta algunas de las casas de mis estudiantes porque se les dificultaba ir hasta la escuela, obviamente asumiendo el riesgo como todo, siempre lo he dicho, nosotros como docentes somos autónomos y realmente uno, diciéndolo como en palabras de los abuelos, se echa uno la bendición y sale a hacer su trabajo de la mejor manera y con las mejores intenciones de formar a nuestros niños. Entonces muchas veces fui a la casa de ellos y la verdad eso es muy gratificante saber que uno puede cambiar la vida de ellos y que podemos hacer esas prácticas de comunicación, de diálogo, aprovechando los contextos reales, los contextos nacionales, los contextos municipales, para dar unas discusiones que muchas veces son enriquecedoras y son forman de hecho un poco más que una clase magistral de matemáticas, de español, de sociales, de naturales, y que realmente a ellos les obliga a pensar un poco en la realidad de su país, en la realidad de su municipio, en la realidad que tienen, y eso es pues como lo que yo diría que deberíamos hacer los docentes, aprovechar los contextos
para los contextos y las realidades para el beneficio de nuestra labor como docentes. Bueno, muchas gracias y ya entrando ya en nuestra última etapa de este café de las 4, queremos que ustedes hoy nos compartan con todas las personas que nos están viendo en este momento y nos señale cada uno de ustedes un reto. ¿Cuál es el reto más importante que ustedes como maestros ven de nuestro hacer en esta sociedad hoy? Entonces, Julio, ya que está ahí, entonces, ¿cuál sería el reto que usted considera que tenemos los maestros hoy, el más importante? El reto más importante es cambiar nuestras prácticas pedagógicas en el aula, transformarnos y seguir cambiando esa realidad que tienen nuestros estudiantes, empezar a entenderlos más a ellos como personas, empezar a hacer una valoración más del estudiante y no tanto de la parte cualitativa, de los números, empezar a realmente darle ese significado y esa significancia a la escuela como el eje transformador de vidas y no como simplemente una infraestructura donde yo voy a aprender, donde el niño tiene que ir porque se tiene que formar o tiene que ir a aprender algo. Trabajar, el reto de nosotros grande tiene que ver también con los actores que tienen que ver en el proceso educativo de los niños, no solo son los niños, sino cambiarle también el chip a algunos padres de familia y trabajar con las familias para poder sacar a estos niños adelante y poder lograr que ellos tengan otro pensamiento diferente al que hasta ahora han tenido y otros procesos totalmente significativos que realmente puedan servirles a ellos para la vida y no nos quedemos simplemente en los conocimientos y abordar conocimientos y contenidos, sino realmente aprovechar contextos, aprovechar la vida de estos estudiantes. No sé, en la zona rural se aprovecha mucho eso y en la zona urbana creo que también aprovechar el material humano que tenemos, que es grandísimo y realmente es muy, muy bueno. Entonces creo que ese es el reto de nosotros, cambiar la sociedad, cambiar a estos estudiantes, cambiar las vidas y transformar nuestra labor docente y realmente volverla una labor donde los padres y estudiantes y toda la sociedad se dé cuenta que la labor de nosotros como docentes es maravillosa y realmente nosotros como docentes las hacemos con todo el amor del mundo. Muchas gracias, Julio. Le damos la palabra a William. Gracias, Giovanni. Bueno, yo creo que es una pregunta bastante complicada y yo creo que la respuesta no es simple porque somos muchos, digamos, los actores que participamos del proceso educativo en el país, desde el Ministerio de Educación hasta las facultades que forman a los docentes. Sin embargo, yo me voy a atrever a señalar, digamos, una respuesta o digamos, el reto que nosotros como docentes tenemos desde dos sentidos. Uno a nivel profesional, y es que el conocimiento y la información se reescribe en cada momento, ¿cierto? La virtualidad, por ejemplo, nos ha mostrado la cantidad de información a la que yo puedo acceder o las personas pueden acceder a través de la red, a través de la web, y la persona debe estar capacitada para saber si esa información que está revisando le sirve o no le sirve. La historia se reescribe todos los días. Las matemáticas también evolucionan, las ciencias naturales. Ahí, fíjense que gracias a ese conocimiento que evoluciona, que se adapta, que crece, nosotros pudimos tener una vacuna a una situación pandémica en menos de un año. Y eso nunca había sucedido en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos como docentes la responsabilidad de estar actualizados, primero con mi saber, ¿no? Fíjense también todo esto que ha sucedido con la información y también, o sea, no solamente debemos aprender de nuestro saber, sino también del manejo de todo este tipo de herramientas digitales, pero no del manejo del computador, sino del celular, sino de la información que se mueve a través de las redes sociales. Entonces, las redes sociales se volvieron o son parte de la dinámica cotidiana de nosotros, de todos nosotros los seres humanos, y sirve como herramienta de comunicación, sirve también como herramienta de movilización
y ahora lo estamos viendo, es una herramienta también para protestar, ¿cierto? Para expresar lo que a mí no me gusta. Y sin embargo, estamos en la época de las fake news, ¿cierto? De la información falsa, de la manipulación. Entonces yo creo que nosotros los docentes necesitamos también aprender a manejar este tipo de herramientas. O sea, un docente del siglo XXI tiene que tener una buena formación profesional de su saber, como complemento un buen manejo de todo este tipo de herramientas, porque es a través de ellas que seguramente nosotros podemos movilizar el cambio. Muchos expertos en el ámbito económico que estudian, ¿cierto?, el desarrollo humano, coinciden en que la educación es uno de los elementos que más moviliza socialmente a los seres humanos y a los países, ¿sí? Y sin embargo, nosotros todavía no lo asumimos como tal. Por eso yo creo que nosotros tenemos un espacio, un potencial enorme por desarrollar en el aula. Yo decía hace un rato que yo no soy activista, ¿no? Digamos, de hacerlo con mucha frecuencia, de salir a las calles a protestar. Aprovecho para enviarle un saludo a todos mis compañeros y la Constitución dice que tenemos derecho a protestar. Yo lo saludo y aplaudo que ellos defiendan en lo que ellos creen. Y eso se lo digo también a mis estudiantes. Ellos tienen que aprender a defender en lo que ellos creen, pero tienen que aprender a hacer con evidencia, argumentos. Entonces, yo respeto mucho eso que están haciendo mis compañeros y está bien. En algún momento hay que alzar la voz y tenemos que movilizarnos. Sin embargo, este otro aspecto tiene que ver con nuestra práctica pedagógica y entonces ahí es donde yo encuentro una incoherencia entre lo que nosotros hacemos por fuera del aula y lo que nosotros hacemos dentro del aula. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces yo siento, es una percepción personal, ¿cierto? Yo siento que en el aula nosotros subestimamos el poder que nosotros tenemos sobre los muchachos. Esos muchachos que en todas sus dimensiones son un individuo completo, el día de mañana se va a convertir en un ciudadano y él va a tener que ejercer su ciudadanía con el voto, va a tener que ejercer su ciudadanía desempeñándose, desenvolviéndose en un trabajo, la va a tener que también aplicar cuando tenga una familia, cuando tenga responsabilidades, compromisos, obligaciones. Desde ahí nosotros deberíamos estar haciendo esa revolución, desde prácticas. Entonces, ¿por qué nuestra sociedad no es solidaria? Tal vez porque nosotros no creamos espacios en el aula para que seamos solidarias. ¿Por qué nuestra sociedad nosotros no podemos trabajar en equipo? Tal vez porque nosotros no estamos creando esos espacios. Porque si nosotros queremos un verdadero Estado social de derecho, porque mi aula no es un espacio democrático y por el contrario es un espacio autocrático, ¿cierto? En donde es lo que dice el profesor y punto. Bueno, yo estoy digamos, diciendo muchas cosas, ¿no? Que a través de mi experiencia yo he visto y en las que yo como docente también he caído, porque pues nosotros somos un poco docentes, más o menos recogiendo de lo que fueron los docentes también o nuestros profesores en la básica secundaria y en la universidad. Entonces yo sí creo que necesitamos revisar, por un lado, nuestra formación, ¿cierto? Que necesitamos estar actualizándonos. No puede ser que nosotros sigamos hablando de la historia como fue escrita cuando hay evidencia que dice que las cosas de pronto no sucedieron como nos lo contaron los libros que leímos hace 20 o 30 años. O sea, ahora la historia se escribe. Y seguramente a partir de ahora muchos de esos fenómenos se van a seguir escribiendo. La ciencia también avanza, evoluciona. Entonces, que un compañero, por ejemplo, del área de ciencias naturales no pueda explicar qué es lo que está sucediendo con un fenómeno, un virus, ¿cierto? Que tiene alto contagio, que nos hizo encerrarnos, que afectó la economía de las personas, que hizo cerrar negocios, que hizo que personas se quedaran sin empleo. Eso tiene digamos, todo ese tipo de cosas se pueden analizar desde todas las áreas que nosotros manejamos en el colegio, pero eso requiere que yo esté actualizado en esos temas para tener evidencia y tenemos esa responsabilidad de hablar con hechos y con evidencia con los estudiantes. No es que el estudiante piense como yo pienso, es que el estudiante tenga la posibilidad verdadera
de desarrollar eso que se llama el pensamiento crítico y que es lo que evalúa el ICFES con las pruebas Saber y que es lo que se evalúan con las pruebas PISA. Si bien a nosotros los docentes no nos gusta mucho la evaluación, yo sí creo que ese es un punto. Nosotros necesitamos saber cómo vamos, y la única manera de saber cómo vamos pues es con las evaluaciones, pero no con las evaluaciones a nosotros, ¿no? Con las evaluaciones de los estudiantes. De alguna manera ellos reflejan qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra labor, y a mí me parece que son dos aspectos, ¿no? Seguramente hay muchas cosas sobre las que se debe discutir, hablar, pero a mí me parecen esos dos aspectos, estos muy importantes, sobre todo el de formarnos, ¿cierto? Pero también el cómo nosotros hacemos esas prácticas pedagógicas para que los estudiantes puedan desarrollar ese sentido crítico y ejercer su ciudadanía con responsabilidad. Bueno, muchas gracias, profesor William, y le damos la palabra a la profesora Floral. Muchas gracias. Pues yo voy a empezar con una idea, pero a raíz de escuchar al profesor sí me parece importante lo que está diciendo, que nosotros manejemos esa parte tecnológica, estar al día. Lo digo porque precisamente la semana pasada y esta semana se me presentaron dos situaciones un poco delicadas a raíz de estos encuentros virtuales, porque muchos estudiantes están haciendo uso de esta herramienta del Internet para otros fines que no son muy lucrativos, en los cuales los padres de familia, pues ellos trabajando, a veces se alejan un poco y resulta que estos chicos se meten en unas situaciones un poco complicadas. Entonces yo pienso que como docentes sí es importante que nosotros conozcamos, estemos actualizados de todas estas herramientas y vayamos al día, nos estemos realmente actualizando y capacitando un poco, como lo dice el profesor, en todo, porque no podemos a veces los chicos nos llevan la delantera. Entonces me parece importante porque cuando se presentan situaciones es que como que nosotros venga, ¿cómo es eso? Como un juego. Entonces me parece importante. Por el otro lado, entonces me parece a mí que un reto es que a los chicos les guste ir al colegio, pero no solo por verse con los compañeros, porque lo más delicioso nosotros que pasamos por colegio, universidad, por rico, no ir al colegio, socializar, sino porque ellos sienten que tengan esa necesidad de ir porque tienen unos conocimientos que les permita formar o producir otros conocimientos. Entonces me parece importante y que ellos produzcan ese conocimiento de acuerdo a sus propias necesidades e intereses para poder ellos sobrevivir en una sociedad que cada día está exigiendo más y que exige unos niveles de supervivencia. Entonces que nosotros, me parece que sería importante, un reto importante es que salgamos un poco de ese caparazón llamado escuela tradicional, que estamos tan envueltos, tan sumergidos en ella, que a pesar de que estudiamos, a veces como que jalonean algunos momentos. Entonces me parece que es importante formar esos chicos críticos a raíz de lo que decíamos en la anterior pregunta, que ellos sepan hacer un análisis, que ellos sepan que sean capaces de reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Que encuentren en el colegio, pues a veces algunas cosas que no encuentran en la casa, ¿no? Porque somos conscientes que a veces los niños llegan de unas situaciones de conflicto y llegar al colegio a otro conflicto que porque, lo decía ya el estudiante, que de pronto el cabello, pues sí, o sea, hay unas normas establecidas, pero a veces sí nos pasamos de pronto de ponerle atención a unas situaciones que de pronto estamos alejándonos de otra que es más importante. Venga, pero ¿cómo piensa este niño? ¿Qué le está pasando? Entonces me parece que eso es un gran reto del colegio, que a veces estamos un poco más, como que nos quedamos en el conocimiento y se nos olvida que estamos con unos seres humanos, con unos niños que vienen con unas problemáticas, que en el caso mío los niños a veces hay carencia de amor, no hay quien los escuche. Entonces para mí es importante eso, que encuentren en el colegio este tipo de, que encuentren en el colegio este como calor humano, que sean participativos. Yo pienso que darles cada vez más participación a los estudiantes, ahí es cuando hablo de ese caparazón de la escuela tradicional, que no el profesor, sino que ellos sean los partícipes, que ellos sean los que propongan,
me parece que es importante para mí. Gracias. Bueno, muchas gracias a los profesores, a Floralba, al profesor Julio y al profesor William, porque con sus palabras hoy fueron muy motivantes para todas las personas que estamos escuchando. A través de las redes ahí tengo una cantidad de preguntas que por el tiempo no las podemos hacer, pero de verdad que muchas gracias por sus palabras, por sus experiencias y especialmente por su sentir. Creo que ustedes nos han planteado una visión sobre el papel del maestro en la sociedad actual, en las condiciones que tenemos, especialmente en Colombia, que vivimos, digamos, durante muchos años, pero que ahorita se han incrementado esa necesidad que tenemos de la formación crítica, como lo señalaba el profesor William, de crear espacios de participación, como lo mencionaba Floralba ahorita, y también frente al diálogo y a comprender a los otros sobre las vivencias que tenemos. Y yo creo que todo se sintetiza en una resignificación de la escuela. La escuela no puede ser la misma de hace 60 años, la misma de 80, ni siquiera la de hace 10 años. Tenemos hoy unos retos grandes para la escuela. Queremos también agradecerle mucho a Sergio Andrés, a Isabela y a Brian por habernos acompañado y por escuchar sus voces. Creo que los vamos a invitar a un próximo programa en donde tengan ellos también a un espacio importante para poder aportar otras ideas que nos gustaría escuchar de ellos. Finalmente, Floralba, feliz Día del Maestro. Julio, feliz Día del Maestro. William, feliz Día del Maestro. A todos los maestros, a las maestras que nos escuchan desde todas las regiones de nuestro país. Un abrazo en nombre de la Secretaría de Educación de Fusagasugá. Un saludo especial de nuestra secretaria, la doctora Luz Fanny López, del equipo de comunicaciones de la Secretaría y del equipo de calidad. Entonces, muchas gracias y nos veremos en un próximo Café de las 4, conversatorios en contexto, para hablar de pedagogía, de educación y de retos en nuestro país. Muchas gracias. No sé si alguno tiene algo que señalar antes de Café de las 4, de terminar conversatorios en contexto. No, Giovanni, muchísimas gracias por la invitación. Qué pena que yo me tomé ahí la voz. Muchas gracias, Giovanni. Gracias a los compañeros, profesores, la profe Floralba y al profe Julio y a los estudiantes por haber participado. Muchas gracias. A usted, William. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Gracias, Giovanni, por la invitación, por permitirnos pues tener voz en este momento, de poder compartir esos pensamientos y experiencias que tenemos. Me gustó muchísimo y ojalá haya otra invitación de conversatorio con solo estudiantes. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Una feliz tarde y un feliz Día del Maestro. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias, profe Floralba, profe William, estudiantes. Creo que son espacios que enriquecen de nuevo nuestra labor, que enriquecen todo lo que hacemos y esperamos pues que para los que nos escucharon haya sido de agrado y haya sido, como lo dice Giovanni, de voces de fortaleza y voces de experiencia, que sé que como nosotros tres, todos los docentes tenemos experiencias que realmente merecen ser escuchadas y transforman también nuestra labor como docentes. Feliz día, compañeros. Bueno, feliz Día del Maestro nuevamente y a todos los maestros que nos están escuchando. Gracias, estudiantes, por estar en esta sesión. Nos vemos próximamente. Gracias. Gracias, hasta luego.